Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu clase en acción. En esta clase vamos a revisar la formulación y nomenclatura de los compuestos binarios de química inorgánica. Recordemos que la química inorgánica se va a clasificar en compuestos binarios, ternarios y cuaternarios. Y dentro de cada una de estas clasificaciones se estudia diversos compuestos inorgánicos. Bien, empecemos con los binarios y con la función óxido y su nomenclatura. Antes de ello tenemos que recordar su clasificación de los compuestos binarios. Los compuestos binarios se van a clasificar en oxigenados, hidrogenados y sales binarias. Los compuestos oxigenados está el óxido metálico u óxido básico de grupo funcional MO, el anhídrido o óxido no metálico u óxido ácido de grupo funcional XO y la función peróxido. Dentro de los hidrogenados está el ácido hidrácido HX de grupo funcional compuesto especial HX e hidruro metálico MH. Y las sales binarias, que está la sal halógena neutra o sal neutra y el compuesto no salino. La sal neutra es de MX de grupo funcional. Entonces recordemos que los oxigenados se combinan con el oxígeno, los hidrogenados se combinan con el hidrógeno y las sales binarias se van a combinar entre un metal con un no metal. Ahora vamos a estudiar la primera función binaria oxigenada que se llama función óxido metálico u óxido básico. Esta función se va a formar entre un metal más el oxígeno con carga negativa -2. La función óxido metálico va a tener el grupo funcional MO y también en esta función química inorgánica las cargas se deben simplificar. Cuando utilizamos metales de valencia variable, para la menor valencia va a ser oso y para la mayor valencia va a ser la terminación del compuesto en ico. Es decir, si utilizo el hierro que tiene +2 me formaría el óxido ferroso y si utilizo la +3 sería el óxido férrico. Como me dice que se debe simplificar las cargas entre el litio y el oxígeno, a uno no le puedo quitar la mitad, siempre tienen que ser números enteros. Entonces aquí no puedo simplificar +1 y -2. Me quedaría la fórmula Li, el 2 va a ir al litio y el 1 del litio va a ir detrás del oxígeno. Pero como es 1, no lo vamos a colocar ya que se sobreentiende que tengo un oxígeno. Entonces el 2 iría al lado de acá y el 1 al otro lado. Y así sería para todos los demás, para la formación de los compuestos oxigenados llamado óxido metálico. Y las fórmulas me quedarían Li2O, BeO, Al2O3, IrO2 y MoO3. Recordemos que en las cargas que son simplificables, en este caso del iridio que es +4 y -2 del oxígeno, se simplificaría el 4 en 2 y el 2 en 1 y se hace el intercambio de valencias, igualmente para el molibdeno. En los nombres, en la tradicional tiene que terminar en ico y en oso en los metales de valencia variable, o también algunos autores le colocan su nombre como terminado en ico en los metales de valencia fija, como por ejemplo óxido lítico, que también es lo correcto. En la tradicional se va a formar el óxido de litio, el nombre, en la stock, números romanos de la valencia del metal, que sería óxido de litio 1, y en la UPAC se tiene que utilizar los prefijos numéricos que son mono para 1, di para 2, tri para 3, tetra para 4, etc. Como tengo un oxígeno y tengo 2 litios, tengo que utilizar los dos prefijos y me quedaría el nombre monóxido de di-li. Para el berilio, óxido de berilio en la tradicional, óxido de berilio 2 en la stock, por la carga del berilio
que tiene más 2, y en la IUPAC monóxido de berilio. Para el aluminio, óxido de aluminio 3 por su carga, y en la IUPAC trióxido de dialuminio. Para el iridio, en la tradicional óxido de iridio, en la stock óxido de iridio 4, y en la IUPAC dióxido de iridio. Y en el molibdeno tenemos óxido de molibdeno 6 por la valencia 6, y en la IUPAC dióxido de molibdeno. Recordemos que en los óxidos la M significa el metal y la O significa oxígeno. Entonces, ¿cómo vamos a sacar el grupo funcional para formar directamente las fórmulas? Si es que nos dan nombres, y a su vez poner los nombres si es que me dan fórmulas. El litio es el metal, mantengo el 2 y el oxígeno. Para el berilio, que tengan carga más 2, sería MO. Para los que tienen carga más 3, M2 o 3. Y para los que tienen carga más 4, M o 2, M o 3. Entonces, aquí tenemos esta de aquí, que es para la más 1, más 2, más 3, más 4 y más 6. Con los metales de valencia variable, como el hierro, que tienen dos valencias, más 2 y más 3, quedaría simplificando las cargas que son 1, y acá también 1, y me quedaría la fórmula FeO. 3 y 2 no puedo simplificar, y me quedaría la fórmula FeO3. Para el vanadio, lo mismo, B2O3, y con valencia más 5, B2O3. Igualmente aquí 2 y 5 no puedo simplificar a estas dos cargas. Entonces me va a quedar los nombres en la tradicional. Tengo que utilizar OSO para la menor valencia e ICO para la mayor valencia. Y me quedaría para la primera fórmula óxido ferroso, en la stock óxido de hierro 2, y en la IUPAC monóxido de hierro. Para la siguiente fórmula Fe2O3, en la tradicional óxido férrico terminado en ICO mayor valencia, en la stock óxido de hierro 3, y en la IUPAC trióxido de dihierro. Para el vanadio, en el vanadio igualmente tiene 3 y 5, tradicional óxido vanadioso para la fórmula B2O3, en la stock óxido de vanadio 3 por la carga 3, y en la IUPAC trióxido de divanadio. Y para la fórmula B2O5, en la tradicional óxido vanádico, en la stock óxido de vanadio 5, y en la IUPAC pentaóxido de divanadio. Entonces, igualmente, si sacaríamos el grupo funcional a estos dos de aquí, a todas estas me quedaría para la valencia más 2, que ya la sacamos anteriormente, la 3 también que la sacamos anteriormente, igualmente para el vanadio la 3 que la sacamos anteriormente, y para el vanadio con más 5, M2 o 5. Y con eso completaría todos los grupos funcionales o claves que me van a servir para formar directamente los óxidos metálicos. Ahora, si queremos dar fórmulas directamente a partir de nombres en estos ejemplos, utilizo las claves o los grupos funcionales de cada valencia que hemos sacado anteriormente. El óxido de calcio está en la nomenclatura tradicional, y como sabemos que el calcio es divalente, la clave para la valencia más 2, es decir, esta. En vez de la M colocamos el calcio y mantenemos el oxígeno, y ya tendríamos la fórmula. Para el siguiente nombre dice óxido áurico, terminado en ico del oro. Ico significa más 3, y tendríamos que coger la M2O3.
En vez de la M colocamos el símbolo del oro, mantenemos el 2 y los 3 oxígenos. Para el siguiente dice óxido de plomo 4. En números romanos significa que está en la nomenclatura stock y se caracteriza esta por ya darme la carga del metal, en este caso que es del plomo. Como dice 4, utilizaríamos la clave de la valencia 4 y en vez de la M colocamos el plomo y mantenemos los 2 oxígenos y me quedaría la forma. En la siguiente dice trióxido de dibismuto. Aquí la fórmula la puedo realizar en sentido contrario del nombre. Bismuto, que es Bi, di, que es 2, óxido, que se refiere al oxígeno, y tri al 3. Es decir, ha tenido el bismuto valencia 3. Para los siguientes ejemplos que tengo fórmulas de óxidos y quiero darles el nombre, también puedo utilizar estas claves y recordar con qué tipo de valencia y a qué clasificación pertenece. Entonces para este de aquí sacamos a qué clave pertenece. Recuerden que el cobre es la M y mantengo el oxígeno. Busco a cuál pertenece de estas y ha sido a la 2. Entonces, como el cobre es metal de valencia variable que tiene más 1 y más 2, terminaría en ico. Entonces sería en la tradicional el óxido cúprico. No le puedo poner cóprico, ¿sí? Porque se utiliza el nombre latín. En la stock sería óxido de cobre 2 y en la IUPAC sería monóxido de cobre. En el siguiente tenemos Na2O. La clave, el sodio pertenece a la M, mantengo el 2 y el oxígeno. Busco a cuál pertenece y ha sido a la 1. Entonces significa que va a tener carga más 1. Y como es metal de valencia fija, va a ser el nombre óxido de sodio o también óxido sódico. En la stock óxido de sodio 1, en la IUPAC sería monóxido de disodio. En la siguiente tenemos de clave M, que es del estaño, el oxígeno y el 2. Buscamos a cuál pertenece y ha sido a la 4. Como el estaño es de valencia variable, va a tener 2 y 4. El nombre va a ser óxido estánico. En la stock óxido de estaño 4 por la valencia 4 y en la IUPAC dióxido de estaño. Y para la última fórmula sería de clave M, que este es el indio, mantengo el 2, el oxígeno y el 3. Y busco a cuál clave pertenece y valencia. Y sería a la 3. Entonces el indio va a tener carga 3. El óxido de indio. En la stock sería óxido de indio 3 por la carga 3 a la cual pertenece. Y en la IUPAC sería el trióxido de di-indio. Esto es todo sobre esta función óxido y de los compuestos binarios. Si te gustó el video, dale like y también compártelo con tus amigos y sugiéreme algún tema que quieras estudiar. Y nos vemos en un próximo video de las funciones de química inorgánica.